Hay recursos que aparecen en silencio y terminan redefiniendo el poder global sin que la mayoría lo note a tiempo. Durante más de un siglo, el petróleo fue ese recurso que determinaba quién tenía influencia, crecimiento económico y capacidad de decisión. Pero hoy el mundo está entrando en una transición profunda, una donde la energía ya no se mide solo en barriles, sino en capacidad de almacenamiento, electrificación y tecnología. En ese nuevo escenario, el litio se ha convertido en uno de los minerales más estratégicos del planeta, y eso coloca a México frente a una oportunidad que no aparece muchas veces en la historia de un país. La pregunta ya no es si el litio es importante, eso está claro. La verdadera pregunta es si México puede convertir ese recurso en poder real o si simplemente se sumará a la lista de países que exportan materias primas mientras otros capturan el valor. El litio es, en términos simples, la base de las baterías modernas, pero esa definición se queda corta frente a su impacto real. Hoy, prácticamente toda la transición energética depende de él. Los autos eléctricos, que buscan reemplazar a los motores de combustión, utilizan baterías de ion litio. Los sistemas de almacenamiento de energía, que permiten que la electricidad generada por fuentes renovables como el sol o el viento se utilice cuando se necesita, también dependen de este mineral. Incluso la electrónica que usamos todos los días, desde teléfonos hasta computadoras, funciona gracias a estas baterías. Esto convierte al litio en algo más que un recurso natural. Lo convierte en una pieza central del nuevo sistema energético y tecnológico global. Y en ese sistema, quien controle el litio no solo tendrá ingresos, tendrá influencia. El mundo ya está compitiendo por ese control, y no de forma discreta. China ha invertido durante años en asegurar acceso al litio en distintos continentes, además de dominar gran parte de la producción de baterías. Estados Unidos ha comenzado a responder, impulsando inversiones para reducir su dependencia externa. En América Latina, países como Chile y Argentina ya forman parte del llamado Triángulo de Litio, concentrando una gran parte de las reservas globales. En ese contexto, México parecía no estar en la conversación principal, hasta que se confirmó el potencial de sus yacimientos en el norte del país, especialmente en Sonora, donde se han identificado depósitos relevantes que podrían cambiar su posición en el tablero. Pero aquí es donde el análisis deja de ser optimista y se vuelve realista, porque tener litio no significa automáticamente convertirse en potencia. La historia está llena de países ricos en recursos que nunca lograron transformar esa riqueza en desarrollo sostenible. El primer gran obstáculo para México es técnico. A diferencia de otros países donde el litio se encuentra en salares, lo que facilita su extracción mediante evaporación, en México el litio está principalmente en arcillas. Esto complica el proceso, lo hace más costoso y requiere tecnologías que aún no están completamente desarrolladas a escala industrial. Esto significa que México no solo necesita explotar un recurso, necesita desarrollar conocimiento, innovación y capacidad tecnológica para hacerlo de manera eficiente. El segundo obstáculo es estratégico. México decidió que el litio debía estar bajo control estatal, buscando evitar que el valor del recurso se fugue al exterior. La intención es comprensible desde una perspectiva de soberanía, pero abre una pregunta difícil. ¿Puede el Estado desarrollar por sí solo una industria que requiere miles de millones de dólares en inversión, tecnología avanzada y experiencia internacional? La respuesta no es sencilla. Muchos países han intentado modelos similares con resultados mixtos. El control estatal puede proteger el recurso, pero también puede ralentizar su desarrollo si no se complementa con alianzas estratégicas, inversión privada y transferencia de tecnología. El reto no es elegir entre control o desarrollo, el reto es lograr ambos al mismo tiempo. Pero incluso si México supera esos dos obstáculos, hay un tercero que define todo el juego, la cadena de valor. El litio en bruto no es donde está el verdadero dinero. El valor real se encuentra en el procesamiento, en la fabricación de celdas, en la producción de baterías completas y en su integración en productos tecnológicos. Hoy, la mayor parte de ese valor se genera fuera de América Latina, principalmente en Asia. Eso significa que un país puede tener litio, exportarlo y aún así depender tecnológicamente de otros. Es exactamente lo que ocurrió durante décadas con el petróleo en muchos países, donde se exportaba crudo pero se importaban combustibles refinados. Si México repite ese modelo con el litio, no será una potencia, será un proveedor. Por eso, el verdadero desafío no es minero, es industrial. México tendría que desarrollar capacidades en química avanzada, en ingeniería de materiales, en manufactura de precisión. Tendría que atraer empresas que produzcan baterías, pero también desarrollar talento propio que permita innovar. Tendría que invertir en investigación, en universidades, en centros tecnológicos. Y aquí es donde el litio deja de ser un tema aislado y se conecta con la soberanía tecnológica. No se trata solo de extraer un recurso, se trata de construir un ecosistema completo alrededor de él. Además, hay otro factor que pocas veces se menciona con suficiente fuerza: la energía. Producir litio, procesarlo y convertirlo en baterías requiere grandes cantidades de electricidad.
Si México quiere competir, necesita energía suficiente, estable y competitiva en costos. Sin eso, cualquier ventaja en recursos se diluye. Y esto conecta directamente con la política energética del país, con su capacidad de generar electricidad y con la eficiencia de su sistema. En otras palabras, el litio no puede desarrollarse en aislamiento, depende de un sistema energético sólido. Ahora bien, también hay oportunidades que no todos los países tienen. La ubicación de México es una de ellas. Su cercanía con Estados Unidos lo coloca en una posición privilegiada dentro del contexto de nearshoring, donde empresas buscan producir más cerca de sus mercados. Si Estados Unidos quiere reducir su dependencia de Asia en la cadena de suministro de baterías, México puede convertirse en un socio clave, no solo extrayendo litio, sino participando en la manufactura. Eso podría cambiar completamente su papel en la economía global, pasando de ser un ensamblador a ser un productor estratégico. Pero el tiempo es un factor crítico. El mercado del litio es dinámico, los precios fluctúan y la tecnología avanza. Nuevas formas de almacenamiento de energía podrían reducir la dependencia de este mineral en el futuro, aunque no eliminarla completamente. Eso significa que la ventana de oportunidad existe, pero no será permanente. México no puede tardar décadas en decidir qué hacer. Necesita actuar con claridad y rapidez, pero también con inteligencia estratégica. Entonces, volvemos a la pregunta central. ¿Puede México convertirse en una potencia energética gracias al litio? La respuesta es sí, pero con condiciones. No basta con tener el recurso. Se necesita tecnología, industria, talento, energía y una estrategia clara. Sin eso, el litio será solo otra exportación. Con eso, puede convertirse en la base de una nueva etapa de desarrollo. Porque al final, el litio no es solo un mineral. Es una oportunidad para redefinir el lugar de México en el mundo. Una oportunidad para dejar de depender de tecnologías externas y empezar a construir las propias. Una oportunidad para convertir recursos en poder real. Y la diferencia entre aprovechar esa oportunidad o dejarla pasar no está en el subsuelo, está en las decisiones que se tomen ahora.